Gracias, señora presidenta. Señor candidato a la presidencia del Gobierno, señor Sánchez, 2 horas de discurso. 2 horas de discurso para no decir nada, bueno, casi nada. Para decir que su Gobierno puede ser una oportunidad histórica de consecuencias imprevisibles, al amparo casi de lo que decía la señora Pajín sobre esa conjunción planetaria en la que iban a coincidir el señor Zapatero y el señor Obama. O para decir que va a conseguir la armonía del hombre y la mujer con la naturaleza. Eso sí, con un remix parecido al que también decía el señor Rodríguez Zapatero, con eso de la tierra es del viento. Pero 2 horas sin ver el elefante en la habitación, sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento, como si no existiera, en 2 horas. No se ha referido usted ni a Podemos y no se ha referido tampoco a los socios independentistas. Es decir, mejor dicho, les ha despachado con una traca final, una especie de bises después de la verbena para ver si aún así conseguía su trato de favor. Mezclaba grandes éxitos con algunos temas autóctonos. Empezaba con la importancia de China, he tomado nota aquí, la solución pactada en Venezuela, qué mezquina equidistancia, la descomposición, o decía usted, la desamortización de la ley Mordaza, lo cual ya es un clásico, la radiotelevisión española, para ver si le hacía ojitos a su posible socio, que se ve que le gusta, e incluso el bienestar animal, por eso de sus confluencias. Rematando, por supuesto, con la habitual apelación a la guerra civil, 80 años después de haber dicho en esta Cámara que la transición española había sido ejemplar, lo cual no deja de ser, en cierto sentido, algo contradictorio. Pero cuando la orquesta ha dejado de sonar, no sabemos si ha conseguido sacar a bailar a su pareja o a lo mejor es que esa música era para el juego de las sillas. Por tanto, no sabemos si su pareja se ha quedado sin silla o si usted se ha quedado sin pareja de bailes. Pero claro, Por eso, señora presidenta, es muy difícil darle la réplica al candidato a la investidura, porque aparte de una Macedonia de generalidades, se ha guardado todas las cartas en la manga. Debería, quizá, la señora presidenta alterar el orden del debate para que escuchemos al señor Iglesias, quizá escuchemos también al portavoz de Esquerra Republicana y de Junts pel Cat y podamos saber por dónde va esta investidura. Pero mire, señor Sánchez, yo me tomo muy en serio su candidatura. Y me tomo en serio su candidatura porque, aunque usted no lo crea, también me tomo en serio a sus votantes, aunque usted parece que no lo hace con los de nuestro grupo parlamentario. Y me tomo en serio también y en consideración a las instituciones implicadas, por supuesto, al propio jefe del Estado que le ha ordenado formar gobierno. Pero hay que recordar que en estos 3 años, en esta Cámara, ha habido ya 3 elecciones generales y 7 sesiones de investidura y 2 mociones de censura. Y los españoles creo que ya no merecen este espectáculo. Por cierto, muchas de ellas motivadas por su propio inmovilismo. Yo voy a intentar adaptarme a esta interpretación de sus palabras antes de escuchar al señor Iglesias, que espero que dé más datos, incluso en menos tiempo, con 5 preguntas bastante generales. El primero es, señor Sánchez, ¿qué ha venido a hacer aquí? Sinceramente, ¿qué ha venido a hacer aquí? Ya ha tenido 85 días, es decir, ha tenido usted 12 semanas, 3 meses, jugando al gato y al ratón, no solo con esta Cámara, también con todos los españoles. Y tenemos una sensación de no saber si usted quiere ser realmente presidente del Gobierno, o mejor dicho, si usted pretende en esa sesión de investidura recibir los votos para ser investido presidente del Gobierno. Porque, sinceramente, no lo parece. Para empezar, no ha hecho usted cumplida cuenta de las previsiones que mandata el artículo 99 de la Constitución para estas sesiones. El primero, exponer un programa de gobierno. Simplemente ha planteado un trampantojo electoralista no pactado ni acordado con nadie, quizá olvidando que solo tiene 123 escaños. En segundo lugar, la previsión de este artículo dice que debe usted concitar la confianza de la Cámara, pero a sus socios habituales los ha ignorado simplemente con ese pupurrí al que ya me he referido para salvar el telediario de mediodía, y a sus adversarios nos ha exigido, textualmente, nos ha exigido que no molestemos, básicamente, que nos apartemos. Incluso ha llegado a decir
que si no había gobierno no podía haber funcionamiento de este Parlamento, quizá confundiendo su estrategia de los últimos meses con lo que tiene que ser la propia mecánica de un Estado de Derecho, en el que el legislativo ya tendría que estar controlándolo. Señor Sánchez, esto es una sesión de investidura, no de impostura. Estaba usted en una tribuna, no en un pedestal. Es decir, usted no puede venir aquí a exigir todo a todos a cambio de nada. O mejor dicho, a perdonarnos la vida simplemente para que le alarguemos la suya. Como si tuviera usted una mayoría absoluta cuando tiene el resultado más exiguo que ningún otro candidato a una investidura haya traído a esta Cámara en la historia de la democracia. O sea que, según usted, sus adversarios nos tenemos que convertir en sus súbditos, con la amenaza, si no, de entregarse a los socios que le encumbraron en la presidencia del Gobierno y con los que ha pactado en el último mes en toda clase de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. O incluso con la amenaza de mantener una parálisis institucional que usted ha creado perfectamente a la carta y la conveniencia también de sus compañeros de partido que presiden estas instituciones. En definitiva, viene usted aquí a decir que le hagamos presidente por nuestro bien, o bueno, por el de la armonía de la naturaleza humana, me imagino también, como si este acto fuera un acto más de convalidación de uno de sus decretos, es decir, como si fuera la pedrea de la instrumentalización de las instituciones del Estado con la que usted ha marcado su trayectoria como presidente del Gobierno. Por tanto, la primera pregunta era ¿qué había venido a hacer usted aquí? La segunda es, señor Sánchez, ¿quién es usted realmente? ¿Quién es usted? No lo digo por la versión de disociación de personalidad que hizo célebre a su vicepresidenta del Gobierno, porque es que lleva tantas metamorfosis que ya no sabemos si la persona que ha subido a esta tribuna estaba en fase de crisálida o ya de mariposa. No sabemos exactamente si estamos en la fase del no es no o el sí porque sí, porque son precisamente esos dos puntos, esos dos hitos lo que jalonan su carrera política. El primero, un no es no, explicado en una larga carta en la que, por cierto, llegaba a hablar de la podredumbre moral del partido al que nos exige ahora abstenernos. Podredumbre moral. Es un buen comienzo también para sacar a bailar a alguien en una sesión de investidura. Incluso decía que la responsabilidad exclusiva de las mociones de censura, en este caso de las sesiones de investidura, eran del candidato, en esa ocasión del señor Mariano Rajoy, que no hay que olvidar, a usted le ofreció un gobierno de coalición trayendo ya el apoyo de otro partido, como es el caso de Ciudadanos. Por cierto, al señor Rajoy tampoco le cogía usted el teléfono ni se quería reunir con él, ahora que se queja tanto de lo que hace el señor Rivera. Sin embargo, hace una semana hizo que varios compañeros de la bancada socialista me mandaran una carta en la que decían que esa abstención táctica que tuvo el Partido Socialista para evitar la repetición de unas terceras elecciones, después del ofrecimiento de una gran coalición, después de haber alcanzado otro pacto con un gran partido como era Ciudadanos, resulta que era una posición honorable. Para lo cual yo tengo que preguntarme entonces, a aquellos que no se abstuvieron y dimitieron para no abstenerse, la actitud que tuvieron, ¿qué fue? ¿Deshonrosa? Si algo es honorable, ¿qué es lo que no lo hicieron? ¿Qué es lo que hizo el señor Sánchez? ¿Qué es lo que hizo la señora Batet? ¿Qué es lo que hizo el señor Cruz? Por tanto, si verdaderamente ese fue el primer punto culminante y el segundo fue el no es no ya en materia, el no es no en acción, es decir, una moción de censura, habría que recordar que esa moción de censura se la gestionó o incluso la negoció aquel elefante morado con un gran lazo amarillo que usted no quería ver, porque precisamente usted llegó a la presidencia del Gobierno a caballo de los socios que ahora le da vergüenza mostrar en esta Cámara, a pesar de que ha pactado con ellos en muchas circunstancias y momentos. ¿Qué pasa? ¿Que se avergüenza de ellos? ¿O que aquí se ve un poco más? ¿O es que prefiere que se note un poco menos? Conclusión. Su carrera política se jalona en que, en primer lugar, rompe su partido para luego romper nuestro Gobierno y ahora hace como que tiene una mayoría que no tiene y nos exige a los damnificados que se la complementemos. Es decir, que usted pone en marcha un novedoso sistema de indulgencias laica, ya sabe,
no perdona el pecado, pero exime de la penitencia. Para usted seguimos siendo tan malos, malísimos como siempre, pero está dispuesto a no recordárnoslo, incluso a absolvernos, simplemente porque el beneficiario de nuestros votos ahora es usted. Es decir, para que ese estigma que nos impuso quede desactivado, ahora podemos redimirnos haciéndole a usted presidente. Y eso, señor Sánchez, no puede ser. Me da la sensación de que ustedes han activado un campo de minas del que ya no saben cómo salir. Son rehenes de los socios de la moción de censura y por eso no han hecho ningún esfuerzo para conseguir otro apoyo. No hay ningún documento que conozcamos, no hay ninguna propuesta, que yo sepa no se ha propuesto ningún gobierno de coalición, ni siquiera parece que está prosperando el gobierno de cooperación. La última vez que vino usted a una investidura vino con el apoyo de Ciudadanos. Pregúntese por qué ahora no lo tiene. A lo mejor por lo que ha cambiado usted en este año o por lo que le han cambiado sus socios. Pero permítame que le haga una tercera pregunta. ¿Dónde están sus apoyos reales? Me gustaría saber dónde están sus apoyos reales, porque la pasada semana tuvimos la impresión de que usted estaba experimentando una gran conversión, una caída del caballo. Le escuchamos acusar al señor Iglesias de ser una persona que iba contra la propia democracia, que quería cargarse la monarquía constitucional, que era aliado de dictaduras o incluso que no había renegado del derecho a decidir, es decir, de la propia autodeterminación. Lo hizo, es verdad, después de varios meses en los que consiguió que el señor Iglesias le apoyaran 10 diputaciones en 10 capitales de provincia y en 4 autonomías. Todavía siguen en negociación en otras 3. A mí me recuerda esta conversión a la que le dije la última vez que tuvimos ocasión de debatir, hace ya unos cuantos meses, sobre lo que había experimentado con los partidos independentistas. Y puse un ejemplo que era esa famosa secuencia de Casablanca en la que el inspector Renault dice qué escándalo, aquí se juega mientras le introducen las ganancias de haber jugado la noche anterior. Usted descubría entonces que los independentistas eran independentistas y querían la independencia. Y ahora ha descubierto que Podemos es un partido que no está a favor de las instituciones que usted ha recordado, la monarquía, o que ve un derecho a autodeterminación en Cataluña, o incluso que quiere que venga la República, lo cual va en contra completamente de la apelación con la que ha empezado su discurso de esta mañana a la transición y al régimen constitucional. Usted se cree el comodín de la baraja y puede haber resultado esa impresión en los medios de comunicación en los últimos 2 meses, pero tiene un problema. Y es que cuando acabe esta sesión tendrá demasiados acreedores a su puerta y no podrá cumplir con todos ellos. Con esta amalgama de radicales no se puede empastar el gran agujero de convivencia, legalidad y prosperidad que ellos están poniendo en riesgo. Y sabe que si cumple con ellos, rompe con España, pero si no lo hace, cada ley, cada presupuesto será para usted un calvario. En definitiva, con los radicales usted puede ser investido, pero no puede gobernar. Porque ellos piensan que esa España, esto es España, decía usted, a la que hacía referencia, es un amasijo artificial de entidades nacionales sin que esta nación sea por sí mismo uno propio. Quizás esa nación de naciones a las que el Partido Socialista hace referencia de vez en cuando. Permítame que le haga la penúltima pregunta. Señor Sánchez, ¿para hacer qué se presenta a esta investidura? Yo le he escuchado muy atentamente esos 6 bloques de futuro que plantea para España. El empleo y las pensiones, la revolución digital, la emergencia climática, la igualdad del hombre y la mujer, la lucha contra la desigualdad y los retos globales de la Unión Europea. Son cuestiones que hemos además tenido oportunidad de hablar en esas 6 horas largas que hemos tenido en las 4 reuniones en los últimos meses. Pero me da la sensación de que el mundo, que no se para, tal y como ha dicho, sin embargo, observa que el presidente de Gobierno en funciones de España sí ha estado parado. Es un buen voluntarismo, son unas buenas propuestas, pero no hay un programa concreto de Gobierno, ni mucho menos de investidura, que demuestre que usted tiene apoyos para poner esto en práctica. Pero sobre todo, para afrontar los desafíos que usted no ha nombrado. Por ejemplo, el económico. Ha hablado, eso sí, de
a luchar contra la desigualdad a través del Estado, el reforzamiento, y yo estoy de acuerdo. Yo me acuerdo de esas palabras de Bastiat, que decía que todo el mundo quiere al final vivir del Estado sin acordarse que el Estado acaba viviendo de todo el mundo. Sí, para que eso se pueda hacer, para que pueda haber redistribución, para que podamos combatir con la desigualdad, hay que recordar qué es lo que genera la desigualdad. Y la desigualdad la genera el desempleo. El desempleo, por cierto, en lo que el Partido Socialista sí es experto. El desempleo que hizo que en esos gobiernos que ahora el propio Rodríguez Zapatero reconoce que fueron muy lesivos para los intereses de España, o que el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dice que lo hicieron fatal, ese desempleo es el que ha generado, el que sigue todavía dejando bolsas de desigualdad en la nación española. Y hay luces de alarma que se encienden. Estamos viendo cómo en las últimas semanas, por ejemplo, la Comisión Europea ha planteado la necesidad de que España tenga que hacer un ajuste de 7.800 millones de euros. O, por ejemplo, que el ECOFIN, o el FMI, o la AIREF, o el Banco de España ya estén encendiendo las luces naranjas o rojas por la desaceleración que tiene España. Es verdad que se sigue creciendo, pero recuerde usted la frase de Delors. La economía es como una bicicleta. Usted puede seguir pedaleando y dejar de pedalear y la bicicleta puede avanzar. Pero si no reanuda el pedaleo, se acaba cayendo. Eso es lo que pasa con las reformas económicas. La inercia que usted tiene en el Partido Popular de las reformas macroeconómicas permiten que España siga creciendo, pero ya hay indicios de desaceleración muy graves. Por ejemplo, hemos visto cómo el pasado mes de junio fue el peor en materia de paro de los últimos 10 años. O tanto que hablamos de contratos indefinidos, han bajado un 10%. O, por ejemplo, cuando hablamos de la destrucción de empresas, han caído un 7%. O la cifra de negocios de la industria, otro 7%. O la inversión internacional, que ya solo es la cuarta parte de la que era antes de que usted llegara a la presidencia del Gobierno. Parece que si usted intenta trazar un pacto de investidura con Podemos, quiere decir que, tal y como dijo la ministra de Hacienda, es el presupuesto que alcanzó con Podemos lo que traería a esta Cámara. Un presupuesto que lo que hace, tanto que hablaba de revolución digital, es establecer una tasa a las tecnológicas, una gran idea cuando hay una deslocalización de grandes empresas por el Brexit, del que tampoco ha hablado, por cierto. Simplemente dice que quiere combatir la emergencia climática, pero no quiere hacerlo con las flotas urbanas o no quiere hacerlo incluso con el consumo excesivo de otro tipo de calderas, ahora que hablaba también de eficiencia en las viviendas, sino que lo hace subiendo el impuesto al diésel a todos los españoles, un 30% más de impuesto al diésel que va a perjudicar a 17 millones de automovilistas. O, por ejemplo, hablaba usted de que hacía falta ser competitivo en la educación, cierto es, pero no hablaba de que la educación también tiene que ser una política de Estado global, con esa EVAU, esa evaluación a nivel nacional que ha propuesto, por ejemplo, el Grupo Popular, para que no haya diferenciación en todas las comunidades autónomas. Nada ha dicho tampoco de lo que está pasando con los espías lingüísticos en los colegios de Cataluña. Nada ha dicho del problema del bilingüismo, del problema del fracaso escolar o del problema que tenemos en las materias troncales o en el uso y el derecho de que los niños se puedan expresar en la lengua común de todos los españoles. Habla usted también de seguridad, no solo de inmigración. Parece ya olvidar todas sus promesas en materia de quitar las concertinas, acabar con las devoluciones en caliente, en su caso las hacían incluso en frío. Pero nada ha dicho de si van a cumplir con la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dejó aprobada el Partido Popular. Tampoco ha hecho ninguna referencia a si quiere derogar la prisión permanente revisable, que también usted llevó al Constitucional porque decía que era una medida que usted no iba a llevar si era presidente del Gobierno. Pero sobre todo, como le decía al principio, nada ha dicho de Cataluña. Yo hablo hasta de Cantabria, me parece muy bien. Ha hablado de Extremadura, ya era hora, por cierto, en materia de infraestructuras. Pero nada ha dicho de Cataluña. Nada ha dicho de Cataluña. Y, sinceramente, creo que todos los españoles lo que queremos recordarle es que usted ha sido presidente del Gobierno con unas alianzas contra el Estado. No hay ningún país en la Unión Europea equiparable que haya tenido los apoyos parlamentarios de formaciones políticas que se han instalado en la ilegalidad
y que siguen desafiando la propia Constitución española. No hay ni siquiera, yo creo, la necesidad de que usted obvie, cuando sabe perfectamente que todo esto surgió del problema del estatuto, que ahora usted quiere ocultar con una suerte de reforma constitucional. Usted la ha nombrado para otras cuestiones, quizás sin saber que hoy en día en esta Cámara, con 35 diputados, se puede someter a referéndum y las reivindicaciones serían mucho más allá de una ley electoral o mucho más allá de un cambio de denominación de las personas con algún tipo de discapacidad. En definitiva, ¿por qué está usted ocultando la grave realidad que tiene España en relación con el independentismo en Cataluña? ¿Es que la propuesta que hizo el Partido Popular de modificar la ley del indulto para prohibir los indultos en caso de rebelión y sedición es algo que tiene usted debajo de la mesa? ¿O es algo de lo que usted le dijo a Junqueras cuando le espetó que no se preocupara? ¿Le parece a usted que incomoda sus negociaciones en esta semana el hecho de que hayamos propuesto que hay que prohibir por ley la convocatoria ilegal de referéndum, tal y como estaba en el Código Penal antes de que el Partido Socialista viniera a cambiarlo, también al dictado de los socios de la investidura del 2008? ¿A usted le preocupa que estemos diciendo que los Mossos de Escuadra no pueden tener órdenes ilegales, que no puede haber escraches a jueces, que los jueces y fiscales tienen que tener también su protección y una remuneración acorde con la peligrosidad que, por desgracia, ahora mismo están sufriendo en Cataluña? ¿Le preocupa que hayamos propuesto la modificación de la euroorden en las instituciones comunitarias para que sea automática la entrega por delitos de rebelión y sedición de aquellos que están fugados y viviendo a costa del erario público en un Consejo de la República, mientras sus ministros dicen que simplemente o la violencia fue admisible en el 1 de octubre o tiene que haber indultos o no tienen que estar en la cárcel, a la que usted, por cierto, ha acercado como presidente del Gobierno en Cataluña? ¿O es que usted ahora reniega de que su futuro socio, Pablo Iglesias, fuera a negociar los presupuestos en la cárcel de Lledoners? ¿Por qué no ha dicho absolutamente nada de los que son sus socios y de aquellos a los que, una vez más, en una metamorfosis sorprendente, ya no solo no defiende, sino que además les deja ejercer cierto blanqueamiento? Porque sus socios no solo son los socios independentistas de Cataluña. Sus socios en Navarra, para configurar la mesa del Parlamento Foral, también han sido la abstención de Bildu. Y hay que decir claramente que el señor Otegi, los señores independentistas de Cataluña o incluso el señor Iglesias de Podemos, todos los que le apoyaron la moción de censura, no han podido decir que se arrepientan de haberle hecho presidente. Todo lo contrario. Hasta el señor Otegi se ha ido a Televisión Española para ser blanqueado y ha dicho posteriormente que desea que usted vuelva a gobernar, porque es el mejor gobierno del Estado, tal y como le ha dicho. Y le hago la última pregunta. ¿Hasta cuándo, señor Sánchez? ¿Hasta cuándo va a jugar a este juego de trileros, ocultando la bolita amarilla, ocultando la bolita de Bildu, intentando incluso ocultar la bolita morada? ¿Hasta cuándo va a revestirse de esa falsa moderación y va a repartir carnets de centrismo al resto? Yo creo que cuando usted decida dialogar con la mayoría de españoles, podremos entendernos en las cuestiones de Estado. ¿Cuándo va usted a empezar a dialogar con la mayoría de los catalanes? ¿O es el diálogo el premio que reserva solo a los desleales? ¿Cuándo la moderación ha roto el principio de legalidad en España? ¿O cuándo el centrismo tiene que oponerse a la igualdad de todos los ciudadanos? ¿Simplemente usted tilda de moderado a aquellos que atacan la Constitución y la ley? ¿O tenemos nosotros que mendigar esa condición cuando lo que hacemos es intentar fortalecerla? Verá, yo soy de los que piensa, como Cánovas, que todos los que estamos aquí tenemos una obligación, que es continuar la historia de España. Yo creo sinceramente que en esa propuesta de futuro hay que ensanchar el espacio de moderación. Hay que ensancharlo tanto para que ustedes y nosotros podamos gobernar en él. Yo creo que no fue una buena idea cuando el Partido Socialista viró de ese eje izquierda-derecha a un eje constitucionalismo,
contra el anticonstitucionalismo. Porque en ese momento lo que sucedió es que a nosotros, que habíamos ganado el centro, al quedarnos simplemente en ese centro y ustedes irse al extremo, la confrontación partidista movió el eje. Eso es lo que ha pasado en los últimos años y eso es lo que hace que nosotros no podamos facilitar su investidura. El Partido Socialista aún no ha destejido ese cordón sanitario del Pacto del Tinei en el año 2003, y eso que era usted el que hablaba de cordones sanitarios esta mañana. Yo creo que hemos demostrado durante los últimos meses que somos capaces de tejer pactos con distintos partidos. En el último mes, con 12 formaciones políticas, con 12. Con 12 formaciones políticas durante los acuerdos municipales, provinciales y autonómicos. Y, sobre todo, en ningún momento hemos dejado de tender la mano a los pactos de Estado. Lo hicimos el año pasado, en la primera reunión que yo tuve como presidente del Partido Popular con usted como presidente del Gobierno. Ofrecimos nuestro acuerdo en los 5 pactos de Estado que usted planteaba, recuerde, en infraestructuras, en defensa, en justicia, en cuestiones relacionadas con la violencia de género para cumplir con el pacto ya establecido y en cuestiones relativas también a la política de infraestructuras. Luego también le ofrecimos nuestro apoyo para los presupuestos generales del Estado. Le dijimos que estaríamos dispuestos a aprobar unas cuentas públicas que bajaran impuestos, que amortizaran deuda y que cumplieran con el déficit público. También ofrecimos nuestro apoyo para aplicar el artículo 155 en Cataluña, o al menos las leyes ya en vigor subsidiarias, la Ley de Acción Exterior, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley relativa a la inspección educativa o también para intentar limitar la propaganda en la televisión pública. Este año le hemos ofrecido también un pacto en Navarra, la posibilidad de no dejar que los proetarras, que los abertzales, que aquellos herederos de Batasuna tuvieran ninguna responsabilidad por acción o omisión en el gobierno de una autonomía tan importante como Navarra, y mucho menos que desde el País Vasco se optara a cierto anexionismo que, por supuesto, iba contra la Constitución. También le hemos ofrecido recientemente otros 3 pactos de Estado: pacto educativo, un pacto por el agua en un peor momento también de sequía y un pacto para estudiar una ley electoral que pudiera desbloquear estos procesos, sí, pero que también pudiera hacerlo a nivel municipal o autonómico. Respecto a esos pactos no hemos tenido ninguna noticia. Bueno, el año pasado la tuvimos, los presupuestos presentados con Podemos y luego, posteriormente, la declaración de Pedralbes. Por cierto, señor Sánchez, esa declaración está congelada, está aparcada, está olvidada, porque el señor Torra dijo la semana pasada en La Vanguardia que usted y él habían acordado en su despacho que había que resolver un conflicto político con mecanismos políticos. Y me gustaría saber exactamente si usted es lo que dice al señor Torra en el despacho y posteriormente vuelve a mutar en campaña electoral para ocultarlo. Por eso, señor... Por eso, señor Sánchez, vamos a votar no a su investidura, porque no estamos de acuerdo, como diría Cajal, con esa política de vuelo raso y de radio corto, porque no estamos de acuerdo en que venga usted aquí a ocultar sus negociaciones con otras formaciones políticas y porque, por supuesto, no estamos conformes con que intente hacer responsables a su oposición y a la alternativa que España tiene a su mal gobierno, porque usted no llega a un acuerdo o no quiera hacerlo público. Señor Sánchez, la historia de su gobierno es la historia de un vacío. Hoy se ha puesto usted grandilocuente a la hora de saber cuál es su aportación a la historia, incluso de la humanidad. Es la historia de un gran vacío, el de funciones y el de que usted hoy ha venido aquí a exponer. Simplemente su obligación es, ahora sí, dar a esta Cámara la información de qué gobierno quiere formar, de con qué socios lo quiere usted apoyar y, sobre todo, para qué y con qué beneficios
para todos los españoles. El Partido Popular ejercerá una leal oposición y, sobre todo, una urgente alternativa de gobierno que espero que cuanto antes llegue a la Moncloa. Muchas gracias.